Graciela Piccioni, análisis de esta Zapaso 2021. Graciela, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buen día Laura, buen día a toda la audiencia. Más cerquita. Me acerco, sí. Si no me sale bien. Sí. Bueno, todavía creo que es un poco pronto para hacer un análisis bien profundo, digamos, o más certero. Pero sin duda que en estos tiempos rápidamente están los resultados y rápidamente ya movemos el tablero de las posiciones y reacomodamos la política. Así que no podemos dejar de hacer un análisis. Y si bien recién escuchaba cuando hablabas con Nico de que todavía es pronto para hablar también de los liderazgos y todo eso, más teniendo en cuenta que es una elección legislativa y que siempre el voto es distinto en cuanto a si es legislativo o si se elige ejecutivo, ¿no? Sí. Pero, como te decía recién, no podemos dejar de hacer todas las proyecciones que esto indica. Yo quisiera en primer lado comenzar con un análisis general y creo que en Argentina todavía tenemos esta costumbre que nos ha marcado siempre de valorar lo que es poder elegir a nuestras autoridades, o sea, valorar la democracia en definitiva. Bien. Que eso no es poco. Ahora, creo que estamos todos un poco sorprendidos por los resultados, incluyendo a los mismos actores. Sí. En esto también vale una reflexión respecto a lo que son los sondeos y las encuestas, que a veces no marcan o se distancian mucho de la realidad, ¿no? Creo que en eso son una de las perdedoras. Y bueno, por otro lado, tenemos que comenzar el análisis viendo objetivamente qué es lo que estaba en juego o qué se enfrentaban. Y siempre se dijo por los distintos actores que había dos modelos en juego. Sí. Creo que esto lo reconocía la mayoría. Entonces, tomando esto, tenemos que, por un lado, ¿qué modelo veíamos? Un modelo que tuvo como estrategia de campaña y electoral tener una lista única, manifestar una unidad y como lema la vida que queremos, que era la estrategia de todos, en donde el presidente se puso bastante al hombro esta campaña y en donde más que nada la bandera que levantaba era la de la forma en que se pudo llevar adelante la pandemia, en todo lo que se hizo para cuidarnos de la pandemia. Y en ese sentido creo que se llegó bastante bien, dado que hace poco estábamos en plena segunda ola, ¿no? Sí. De esta pandemia. Así que se pudo ir a votar y se controló bastante bien la situación de la salud. Y enfrente teníamos a un espacio que estaba mucho más diversificado, en donde optó por hacer una interna con distintos, listas, con distintas opciones, que veíamos que había mucha pelea en ese lado y no así en el lado más oficialista, digamos. Sí. Esto hablando a nivel general, porque yo creo que las elecciones así a nivel nacional también hay como un efecto de derrame y impregnan un poco el análisis en general de todo el país. Bueno, esta oposición que yo quiero ser objetiva, pero no podemos negar que hay una deuda que se le atribuye a este sector, hay una deuda que es un condicionante importante y que nadie puede obviar porque es un condicionante. Una deuda que nos va a arrastrar muchos años y que nos va a llevar todos esos años para poder recuperar. Entonces, creo que más que nada uno piensa que esa deuda va a hacer quitarles votos. Claro. También la pandemia, que fue lo que caracterizó estos 2 años que han pasado, desde la última PASO, hemos vivido prácticamente 20 meses en pandemia, ¿no?
18 meses en pandemia, la mayoría de este tiempo, ese sector no apostó tanto al cuidado, sino que más bien decían no hay que encerrarse, no hay que usar barbijo, no hay que vacunarse, que bueno, que el virus ataque y que muere el que tenga que morir, es un proceso natural, con todo lo crudo que a otro sector le parecía eso, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que ha caracterizado estos dos modelos. Y bueno, tenemos que pensar que en las urnas se optó por este segundo modelo, ya que los votos han sido contundentes, han obtenido una gran mayoría en todas las jurisdicciones. Sí. Yo no sé si es elegir este modelo así tan cruel si se lo ponemos solo en el marco del comportamiento en pandemia. Yo creo que acá, mirando los resultados que hablan, porque es el pueblo el que habla, más allá de la pandemia creo que fue la votación. Creo que en muchos casos tenemos que por ahí mirar de que el sector de los trabajadores también recibió un aviso por parte de esta fuerza que hoy se saca la mayoría, se lleva la mayoría, con respecto a algunas leyes que están en el Congreso y que, bueno, se duda de lo que pueda llegar a pasar, como fue esa reforma jubilatoria que hoy tampoco termina siendo sustentable para el jubilado, ¿no? Que dejó por debajo de una línea, no hablemos solamente de línea de pobreza, sino de dignidad a muchos de la sociedad. Y creo que hoy el principal punto, digamos, que tenemos que prestar atención son los sectores, que hasta el momento no se han escuchado porque también hace 18 meses que están viviendo en pandemia, pero que siguen trabajando, que buscan una reactivación, pero que no está alcanzando. O sea, para... Claro, desde lo que vos estás comentando, Laura, entonces este sería un voto castigo, porque no creo que ese sector se siente identificado con el voto que emitió, ¿no es cierto? Si vamos a suponer que los votos que han favorecido a Juntos vienen de los sectores más vulnerables, los más perjudicados económicamente, si se quiere, y que por supuesto también el tema salud los perjudica más, sí. Entonces es un voto castigo. Y yo creo que también... ¿Qué me llevó a pensar esto además? Lo escuchaba nuevamente esta mañana al presidente hablar y decir, bueno, entonces en algo la gente nos está diciendo que nos equivocamos. Y mandó, en primer tarea de hoy, a todos aquellos que están con las orejas en escucha, esto fue directo a quienes están en sus equipos, a escuchar al pueblo. Creo que entonces hoy empieza el análisis y la campaña verdadera para decir cómo vamos a trabajar de acá a noviembre. Sí, o sea, es mucho lo que tiene que hacer, es poco el tiempo para revertir. Exactamente. En lo que vos estás diciendo yo creo que es quizás donde esté la principal debilidad o lo que lo llevó a estos resultados al gobierno, ¿no? ¿Sabes por qué, Graciela, digo esto además? Porque el tema pandemia, creo que desde el momento en que pensamos en democracia, que pensamos en el voto, fue decirnos, yo sé que no se terminó, pero fue decirnos, bueno, ahora, ¿se puede ganar una elección únicamente por una campaña o por un buen desempeño por la parte sanitaria que se llevaron en estos 2 años? ¿O es por el futuro de la sociedad también? O sea, la sociedad, ¿qué es lo que está padeciendo? Una campaña de reactivación que se armó en base a todo esto que es agosto y septiembre de vacunación, pero que la reactivación va a demorar, ¿cuánto tiempo dijimos que una reactivación? Claro. Y que tiene que tener la solvencia del Estado en este caso. Acá, digamos, está el tema de la causalidad. Causalidad, exactamente. Es difícil encontrar en digamos, una sola causa para poder explicar semejante fenómeno, que yo creo que tiene muchas aristas para ver. Pero lo que vos decís, sí, está emparentado en definitiva con lo que sería el voto castigo, porque lo que representaba este sector que se vio beneficiado con el voto era el enojo y el anti. Ellos para todo eran anti y era enojo. Entonces creo que si se canalizan por allí los votos, hay que interpretarlo así. Y como decís también, no basta lo que se hizo. Yo creo que fue titánico lo que se hizo con respecto a la salud,
Pero en definitiva, y en el fondo de esto creo que me vienen a la memoria unas palabras de Maquiavelo, en donde le recomendaba al príncipe que tuviera cuidado con el tema del bolsillo de la gente, digamos. Les decía que a la gente le duele más afectar su patrimonio, por ejemplo, poniendo impuestos, que la sangre. O sea, con el tiempo uno se olvida de ese ser que se fue, pero vos tenés presente lo que padeces a diario para consumir, para cuando vas al supermercado, ¿no es cierto?, cuando tenés que pagar la obra social, cuando vas a cargar nafta, eso es un dolor que te viene constante. Entonces, sin duda que en este sentido es donde le faltó llegar. Si bien desde mi punto de vista se hizo mucho porque comparado con otros países, a pesar de que estábamos en una difícil situación, se logró poner dinero directo en los sectores más necesitados. Pero es mucho lo que falta, porque no solo teníamos esa pandemia, sino que tenemos una deuda criminal, una estafa mundial que yo creo que los ciudadanos no lo entienden. Toda esta macroeconomía no la entienden. Entonces, eso es una realidad que la va a tener que asumir el gobierno. O sea, tenés la tarea titánica de acordar un arreglo, y un arreglo que no nos mate de hambre a todos los argentinos, porque como fue tomada esa deuda, se suponía que no íbamos a tener ni siquiera que comer. O sea, para poder pagar como está dado el compromiso argentino por el gobierno anterior, ¿no es cierto?, las obligaciones que se contrajeron, no sé si ni siquiera comiendo, todo lo que produce se lo damos a la gente del Fondo Monetario, y no sé si así lo podemos pagar. O sea que vamos a exterminar a los argentinos y todavía no le hemos pagado la deuda. Entonces, el gobierno tiene que solucionar eso. Bien. Y a la vez tiene que hacer que se encamine bien la situación de la microeconomía, la situación de cada familia, porque si no vamos a caer en lo mismo. Entonces, yo me imagino pensando cómo es que podemos querer volver a ese pasado, ¿no? Por ahí escuché a alguien que dice eso, de que dicen de que los pueblos no se suicidan, no es cierto. Claro. Bueno, hay que comprenderlo el ciudadano, creo que esa es la clave. Y como te decía antes, a mí me surgen más interrogantes, porque estamos en el momento de hacer planteamientos y ver cuál de esos se acerca a la realidad. Seguramente que no es uno, hay muchas causas. Pero ¿cuánto influyen los medios de comunicación? Que, bueno, aquí en Córdoba la falta de objetividad es muy, muy obvia. El tomar partido es constante. Claro. Entonces se informa mal al ciudadano y se forma mal en su visión de lo que se está haciendo. ¿Cuánto influyó quizás que hubo un poco más de kirchnerismo en esta campaña? Apareció Máximo Kirchner frente a toda esa campaña del odio que había del otro lado, ¿no? ¿O cuánto influyó un presidente que yo creo que estaba muy debilitado y desgastado por tener que salir tantas veces a pedir disculpas, o que creo que no se lo protege a su imagen en eso? Y bueno, en definitiva, habrá que ver ahora si se continúa con esta posición moderada, conciliadora, que no alcanzó a tocar intereses como se hizo en el pasado. Creo que uno recuerda del kirchnerismo la lucha contra los monopolios, contra el establishment. Entonces, acá todo eso se mezcla mucho, porque en definitiva estamos frente a una lucha del establishment, en el sentido de que los proyectos, como ya dijimos en otras ocasiones, que se han presentado, tocan esos intereses, como fue el del aporte solidario de las grandes fortunas, como fue el congelamiento de tarifas de la energía, como fue también el considerar medios esenciales a los medios de comunicación y a la telefonía celular, la telefonía móvil. Bueno, todo eso toca grandes intereses. Y si en vez de apoyar al gobierno para verse beneficiado el pueblo en general,
resulta que se ven favorecidos estas corporaciones, un voto que favorece el sector que apoya a las corporaciones. Entonces, bueno, habrá que ver, como decías vos recién, cuál es el pedido concreto, porque sin duda que no ha llegado la mejora a sentirle al ciudadano. Y si pensamos en los reclamos, porque las organizaciones sociales en Buenos Aires estuvieron movilizadas incluso durante las elecciones, yo creo, no pararon. No pararon. Y fíjate que ahora el reclamo, más que nada, ya no queremos más IFE, no queremos más ATP, queremos trabajo. Empleo, porque toda esa gente, en definitiva, se siente marginada, no se siente integrada. No, por supuesto. Entonces, necesitas el trabajo, necesitas vos poder tener tus propias, digamos, recursos, tus propias, los servicios, o sea, no que te den un subsidio al servicio, vos podés contratar el servicio que quieras. Claro. Entonces creo que ese es un gran cambio que se está pidiendo y que sin duda que habrá que escuchar mejor por ahí. Yo recién cuando hablaba con Nico pensaba, y la pregunta también fue dirigida hacia estos personalismos o estas figuras de cada partido. Acá tenemos que hablar también de varias figuras, porque de 24 provincias, 18 fueron derrotas y que tocan principalmente a esos kirchneristas de cepa, digo yo, de sangre, porque hablamos de que se perdió donde está Máximo Kirchner. Se perdieron en territorios donde el referente, o sea, Chaco. Exactamente. Sí. Bueno, también La Pampa. Creo que hoy estamos también con necesidad de mirar eso y analizar. Yo sí me pedís que haga un análisis realmente después de casi, no sé, 40 años de democracia, vemos que están los mismos actores. Claro. Que llegamos a la democracia con menos de un 10% de pobres y ahora tenemos un 50% o más. Eso es, digamos, es gravísimo. Algo que todavía no terminamos también de tomar conciencia, sobre todo la dirigencia, ¿no? Sí. Entonces, tenemos en las provincias prácticamente situaciones de feudalismo, sí, en donde se perpetúan los poderes y eso termina siendo dañino para todos, para la misma dirigencia, porque ante el deterioro de la dirigencia estamos también ante un deterioro de la democracia, del sistema en sí, claro, en la cual podríamos incluir a una ciudadanía muy debilitada. ¿Y eso qué resultado puede tener? Y puede tener un resultado catastrófico que repite los siglos, que repite la historia. Los jóvenes es a quienes se les atribuye muchas veces el voto de la derecha, que este gran fenómeno que surgió Milei, que también él mismo está sorprendido, que no se entiende, ¿no? ¿Qué se vota cuando se vota Milei? Pero justamente esto es lo que una de las frases que decía Milei, que es que está en contra de la casta política, en contra de esta casta que se viene enriqueciendo mientras el pueblo se empobrece cada vez más. Sí. Entonces los jóvenes que escuchen eso, esa es la clave, eso es lo que les llega. Exactamente. Y sin duda que ahí mueve también la parte emotiva. El joven que quizás no tiene todavía una ideología, una carga importante de ideología, o no tiene tan presente la tragedia, el holocausto que vivimos con la dictadura militar. Y el joven quiere salir de este círculo vicioso que estamos en la economía y en la política, en donde ha deteriorado la calidad de las instituciones democráticas. Ver la justicia es una vergüenza lo que pasa en la justicia. Y son jueces que han puesto los mismos políticos, los mismos que están. Sí, lo estuvimos tratando ese tema, ¿no? Hicimos largos análisis para demostrar esto que estás diciendo. Exacto, y ya cuando una república tiene tan deteriorada la justicia, y bueno, allí puede haber sorpresas, ¿no? Allí ya estás expuesto a cualquier enfermedad, a cualquier patología en esa sociedad. Nombraste a la derecha, estamos hablando de esta polarización, o sea que ya están las dos fuerzas principales
en repaso. ¿Qué pasó con la izquierda? ¿Qué lectura hacer de la izquierda? Bueno, la izquierda también aumentó. Creció, sí. Y bueno, en definitiva esto es lo que te habla de que ha sido un voto castigo, porque aquellos que están decepcionados, tanto de Macri, porque Macri también salió debilitado, se fortaleció el espacio. Sí, pero no su... Pero él que ha sido... su imagen. Claro, verlo a Macri anoche te daba hasta lástima, ¿no? Sí. Entonces, bueno, han perdido justamente los dos extremos de la polarización y se ha distribuido un poco más entre estas otras fuerzas, lo cual eso en sí no es malo. Claro. Eso en sí, digamos, tener más representación en la legislatura puede ayudarte cuando hay debate. Claro. Ahora hay que ver la calidad de los representantes, porque si van representantes que quieren más sacrificio del pueblo, que quieren menos indemnizaciones o despidos blandos, flexibilización, o que te dicen que son libertarios y que hay que terminar con todas las instituciones que prácticamente te llevan a una anarquía, entonces ojo. Exactamente. Porque eso pasa cuando no hay una calidad en los dirigentes. Cuando los dirigentes empiezan a salirse de lo que es la política en el buen sentido, ¿no es cierto? Cuando comienzan todos estos, digamos, políticos que más que ser defensores o representadores, que representen, quiero decir, a la democracia, se transforman en demagogos, ¿no? Bien. Debilitan al sistema democrático y bueno, estamos todos expuestos a cualquier cosa y es muy, muy difícil después retomar a los equilibrios, a los sanos equilibrios de un sistema democrático que funcione bien. Bien, como conclusión. Bueno, yo más que nada apelo a, como siempre te digo, a que reflexione el ciudadano. Creo que el voto enojo no nos lleva por buen camino. Creo que hay que informarse más. Y me suena como que se sobrevalora mucho lo que es la libertad. Porque en toda la época de pandemia, todo lo que siempre se criticaba era la falta de libertad, la falta de derechos, que quieren terminar con nuestros derechos, el autoritarismo. Entonces yo digo que es imposible ser libre o actuar libremente si no hay igualdad. Fíjate que en la Revolución Francesa, que fue lo que terminó con las grandes injusticias sociales, que fue cuando comenzamos el camino de la recuperación, o prácticamente en la época moderna podemos decir el comienzo del ejercicio de ciertos derechos, todo eso se fue logrando con los tres principios de la Revolución Francesa, que era la libertad, pero con igualdad y con solidaridad. El principio de la solidaridad, en donde tiene que haber siempre una base de justicia social, sin la cual es imposible poder tener libertad. Y recomendaría yo una película, una serie que se llamaba, creo que La Valla, española, en donde ahí te demuestra qué podés hacer con la libertad en un sistema anárquico y en un sistema de pandemia. Porque, ojo que el tema ambiental, que yo veo que no ocupó nada del debate, nada de las propuestas, nada de la preocupación. Sí, no. El deterioro ambiental nos puede llevar a vivir una vida directamente, digamos, ¿qué podemos hacer si somos parte de la naturaleza y la naturaleza está dañada, ¿no? Una vida muy sombría, falta de recursos, falta de alimentos. Entonces, es una película, es una serie en donde te muestra eso, un sistema en donde se deterioró totalmente los recursos naturales, en donde te cuesta conseguir alimentos y en donde se fue deteriorando tanto el sistema político que caíste en manos de 2 o 3 que deciden. Bien. Entonces, cuando las instituciones se comienzan a deteriorar,
pasa eso, ¿no? Que volvemos a un sistema en donde quedamos en manos de unos pocos y en donde la voluntad de esos pocos deciden sobre el bien y el destino de toda una nación. O sea, es un tema que es profundo, que es grave, que no lo podemos tomar así como voto más y voto menos. Bien. Porque este análisis que quizás parece un tanto, digamos, dramático, tiene correlato en lo que está pasando en el mundo, ¿no? En donde han avanzado las derechas y que nuestras generaciones se asombran y se alarman porque hasta ahora no había ocurrido que nadie viera algo bueno en un sistema como el nazismo. Claro. O el totalitarismo que también hubo